150 kilómetros al sur de Santiago encontramos una pintoresca comuna denominada Chimbarongo. Chimbarongo es una de las 10 comunas que conforman la provincia de Colchagua, ubicada en el extremo sur de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Cuenta con una superficie de 497,9 kilómetros cuadrados, correspondiente al 3% del total regional. Limita al este y el norte con la comuna de San Fernando, al oeste con Placilla, Chépica y Nancagua, y al sur con la comuna de Teno. Chimbarongo se divide en 12 distritos censales, donde encontramos Acuéstalo González, Carrizal, Pidihuinco, Peor es Nada, La Merced, Convento Viejo, Tinguiririca, Tres Puentes, Las Mariposas, El Romeral, La Chipana y Chimbarongo. Para el último censo registrado en Chile, la comuna de Chimbarongo contaba con una población de 35.399 personas. Sin embargo, según estimaciones entregadas por la Biblioteca del Congreso Nacional, para el año 2021, esa cifra se elevaría aproximadamente a 37.935 habitantes, incrementando su demografía en un 7,16%. Chimbarongo es la tercera comuna más poblada de la provincia de Colchagua, solo superada por San Fernando y Santa Cruz, y la cuarta con mayor superficie, solo detrás de San Fernando, Lolol y Chépica. Los primeros habitantes de estas tierras fueron denominados promaucaes, que según historiadores eran el pueblo indígena predominante desde el río Maipo hasta el río Maule. Posteriormente, la presencia de incas en el territorio significó que heredáramos varios elementos que hasta el día de hoy encontramos en zonas rurales. Algunas de ellas son las hojotas, la chupalla y la pirca. Esta última consistió en una pared de piedras y barro, y que aún existen varios vestigios en lugares como El Martillo, Tinguiririca, Santa Marta y Codegua. Es por ello que Chimbarongo se encontraba inserto en el corazón de la cultura indígena, antes de la conquista española. Incluso el nombre que se le dio al lugar proviene del mapudungún y significa niebla del otro lado, debido a la extensa y densa niebla que caía en el lugar al otro lado del estero Chimbarongo. Durante el período de conquista, la primera merced de tierra que se entregó en este lugar fue en el año 1604, cedida al capitán Bernabé Montero, quien, llegado desde el último reino musulmán de España como soldado, se transformaría en uno de los primeros encomenderos del sector, en terrenos correspondientes al corregidor de Colchagua y administrador de Pueblo de Indios, don Francisco Paniagua. Años más tarde, Juan Bautista de Porras donaría un terreno a la Orden de los Mercedarios, donde se construiría el convento San Juan Bautista, inaugurándose un 28 de febrero del año 1612. El convento sería una de las primeras edificaciones del sector, y Chimbarongo comenzaría a expandirse alrededor de uno de los principales centros espirituales de la provincia. Años más tarde, el gobernador de Chile, Tomás Marín de Poveda, fundaría una serie de villas entre Santiago y Concepción, a raíz de la larga distancia existente entre ambos lugares, y lograr crear asentamientos intermedios. Les permitió a los indios salir de la barbarie de la montaña y llegar a una villa para vivir en tierras llanas con los españoles, para que estos últimos pudieran misionarlos y luego instruirlos en la fe católica. Entre estos nuevos poblados destaca la creación de Talca y Rengo en el año 1692 y luego la villa de Chimbarongo en el año 1695. Esta podría ser la fecha exacta de fundación de Chimbarongo. Sin embargo, la información oficial nos dice que sería un 30 de marzo del año 1871, aunque de ser esta última fecha, su fundador no sería Tomás Marín de Poveda, ya que había muerto hace más de un siglo en el año 1703. Fue durante el gobierno del presidente José Joaquín Pérez, y no un particular, que en marzo del año 1871 le entregaría el título de Villa de Chimbarongo, donde se había establecido 4 años antes la división territorial
que la definía como una subdelegación del departamento de San Fernando. Finalmente, en el año 1894, durante el gobierno de Jorge Montt Álvarez, comienzan a operar las funciones de la municipalidad bajo las órdenes de su primer alcalde, el señor Félix Blanco Lecaros. Al interior de la comuna encontramos una añosa y en total abandono estación de trenes. Fue construida entre los años 1863 y 1865 en base a hormigón, adobe y arcilla cocida. Se utilizó por primera vez en 1868 para el traslado de pasajeros y productos agrícolas, principalmente el trigo, transformándose en un importante polo de desarrollo para Chimbarongo. Además, la estación formó parte de la conexión entre Santiago y las regiones del sur, con un sentido político, administrativo, social y económico durante varias décadas. Luego de varios años de funcionamiento, hacia finales de la década de 1970 y principios de los 80, se optó por cerrarla, debido a que la estación de la vecina comuna de San Fernando transportaba mayor cantidad de pasajeros y se avisoraba como una comuna de gran impulso económico, lo que terminaría por sacar de la ruta ferroviaria a la estación de Chimbarongo hasta nuestros días. Finalmente, el 27 de enero del año 2017, y por solicitud de don Ramón Muñoz Nilo, el gobierno de Michelle Bachelet declaró como monumentos nacionales a 5 estaciones de ferrocarriles, entre ellas la estación de Chimbarongo. En esta comuna nace el maquinista Manuel Jesús Escobar, que se ganó un puesto en un trabajo donde predominaban los ingleses. Durante varios años trabajó en estaciones como la de San Bernardo y Chimbarongo, para finalmente, en el año 1899, guardar para siempre su tren llamado Santiago en la estación central. Don Manuel Escobar vivió hasta sus últimos días en Chimbarongo y, reconocido como el primer maquinista chileno de la historia, hoy una calle en Santiago lleva su nombre y una página dorada de la historia de nuestro país. Vinculado a nuestra historia ferroviaria, un 20 de agosto del año 1954 es fundado el Club Deportivo Juventud Ferro, por trabajadores ferroviarios de la estación de Chimbarongo. Se instaló como un club amateur, hasta que en el año 1986 fue parte del torneo de tercera división en nuestro país, donde utilizaría el estadio municipal para los encuentros en dicha competencia. Su cancha se encontraba en la calle Camiruaga Cortina, en terrenos donde hoy está el establecimiento educacional Instituto Chimbarongo. Al ser el único representante de nuestra comuna en dicha competencia, se ganó la denominación de Chimbarongo Unido y posteriormente, con el apoyo del municipio en la década de 1990, fue apodado como Club Deportivo Municipal Chimbarongo. Sin embargo, al poco tiempo volvería el nombre de Juventud Ferro, hasta su desaparición en el año 2005 por problemas económicos e institucionales. Chimbarongo cuenta con un estadio municipal que fue acondicionado el año 1932 con dineros municipales durante la alcaldía de don José Montalva Vicuña. Luego, en la década de 1940, comenzaría la construcción de una piscina municipal y un teatro en los terrenos donde se encontraba el estadio, alzándose como un lugar de encuentro para toda la comunidad. Luego, en el año 1950, el alcalde Pedro Falle daría la orden para construir las primeras graderías en el estadio y tendría una capacidad para 1000 personas. Hoy en día, el estadio es conocido como la Mansión del Mimbre y es centro de diversos campeonatos, tanto locales como internacionales. Nos encontramos en la parroquia San José de la calle Miraflores. Fue trasladada
desde San José Lo Toro hacia la villa de Chimbarongo en el año 1881, cuando se les entregaron unos terrenos a la Orden Mercedaria, donados por el señor Inocencio García. La construcción comenzó en el año 1888, inaugurándose finalmente un 12 de marzo del año 1901, mostrando un diseño neorrománico. Sus muros fueron construidos en base a ladrillos que fueron pegados con una mezcla de clara de huevos, arena y cal, y terminaciones de madera y mármol de Carrara. En 1906, la iglesia perdió su imponente campanario tras un violento terremoto con epicentro en Valparaíso. Posteriormente, sufrió daños estructurales tras varios terremotos y finalmente en el año 2010 se iría al piso gran parte de la cúpula central, culminando con su demolición. Hoy en día, la iglesia San José se encuentra reconstruida con fondos del Ministerio de Obras Públicas y volvió a abrir sus puertas a los feligreses. Con más de 100 años de historia, aún se encuentra en pie el antiguo edificio del Hospital de Mercedes. Construido entre los años 1908 y 1914, durante la alcaldía de Fernando Guzmán Moreno, tras una asamblea pública con comerciantes, latifundistas y privados para concretar la construcción de un centro hospitalario y que sería nombrado en honor a su madre, doña Mercedes Moreno. Comenzó a funcionar antes de su inauguración, que finalmente sería en el año 1918. El hospital en sus inicios contaba con solo 4 servicios médicos: medicina general para hombres y mujeres, pediatría y maternidad, para los 14.362 habitantes que contaba la comuna en ese entonces. Más de 80 años después de ser el principal centro médico de Chimbarongo, en el año 1993 se construyó un consultorio colindante. Posteriormente, en el año 2015, comenzaría la construcción de un nuevo hospital para Chimbarongo, que finalmente sería inaugurado en el año 2017. Si hay algo que caracteriza a Chimbarongo es el mimbre y sus bellas artesanías. Aquellas manos de los artesanos que durante generaciones lograron mantener viva la tradición han hecho que esta comuna sea conocida como la capital del mimbre. Las primeras producciones de mimbre para la venta en la comuna datan de la década de 1940, cuando en la localidad de Convento Viejo se realizaba el trabajo de encanastillar botellas y chuicas para Cristalerías Chile, además de canastos para la recolección de papas que los mismos agricultores tejían. Posteriormente, se comienzan a ver grandes zonas de cultivo, transformándose en una fuente de trabajo de gran importancia. En la década de 1970, se creó la primera cooperativa del mimbre, presidida por el señor Ramón Serrano, y con ello el asentamiento definitivo de los primeros puestos de artesanías por la ruta panamericana. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI hubo una fuerte caída en la venta de artesanías a raíz de que los tratados de libre comercio entre Chile y países asiáticos permitieron traer productos a un menor precio. Sin embargo, el oficio siguió siendo importante, destacando la creatividad de los artesanos mimbreros y su entereza por mantener vivo un arte único y que ha traspasado por generaciones. Chimbarongo cuenta con más de 50 clubes deportivos, destacando el fútbol, el atletismo, el básquetbol, el boxeo, el taekwondo, el tenis y diversos talleres que se imparten en el radio urbano de la ciudad. Además, contamos con un club de fútbol representativo de la comuna, compitiendo en Tercera División B,
la quinta categoría del fútbol nacional, con el nombre de Chimbarongo Fútbol Club, y que fue fundado un 25 de noviembre del año 2013. Uno de los atractivos turísticos más importantes de la comuna es el embalse Convento Viejo. Se encuentra a unos 10 kilómetros del centro de la comuna y cuenta con una superficie de 30 kilómetros cuadrados. La edificación comienza en el año 1972 como un sistema de regadío. No obstante, un año después se paralizaron las obras a raíz de la precaria situación económica que vivía nuestro país. En el año 1992 comenzó la primera etapa del proyecto Convento Viejo para suplir el déficit durante los meses de estiaje, y durante el año 2005 hasta el año 2008 el embalse pasó de 700 a casi 3.000 hectáreas. Hoy en día es un lugar donde las familias pueden ir de paseo y realizar diferentes actividades alrededor de las aguas del embalse. Chimbarongo es una comuna con abundante flora, donde encontramos bosques compuestos por especies de quillay, litre, acacios y matorrales. En cuanto a su fauna, existen variadas especies acuáticas en los numerosos ríos de la comuna, donde predominan la trucha, el pejerrey y el salmón plateado. Encontramos aves como el loro tricahue, las garzas y los queltehues, y en zonas precordilleranas podemos ver al zorro gris, el cururo y varios roedores. En la zona se presentan policultivos y frutales, tales como cerezos, uvas, nogales, kiwis, manzanas, ciruelas, berries, además de cultivos de tomates, hortalizas como lechugas, repollos, hierbas como albahaca, perejil, cilantro, ají, ajos, pimientos y muchos más. Esta es la comuna de Chimbarongo, la tierra de verdes viñedos y de trigales vestidos de sol. Aquel terruño envuelto en la niebla que crece lentamente gracias al arduo trabajo de sus habitantes. Y a través de Chimbarongo desde las alturas conoceremos una pequeña parte de su tierra y sus bondades. A 4 kilómetros al sur de la entrada principal de la comuna de Chimbarongo se encuentra la localidad de Las Palmeras. Durante el siglo XIX, estos terrenos pertenecieron al Fundo de Peores Nada de la familia Sánchez Echegaray. Las primeras familias que llegaron a vivir estos terrenos se asentaron a principios del siglo XX. En ese entonces existían aproximadamente 30 personas, siendo las familias más numerosas los González, Norambuena, Reyes, Recareo, Lagos, Cereceda y Galás. Estos terrenos fueron parte del fundo de don Hernán del Valle Morales, que durante sus primeros años contaba con alrededor de tan solo 15 trabajadores. Este fundo, para el año 1934, se denominaba La Gonzalina, pero años más tarde cambiaría su nombre a Fundo Las Mercedes. Posteriormente, pasaría a llamarse Fundo del Valle, en honor a don Hernán, su primer dueño. Luego de aquello, nuevamente cambiaría su nombre a Fundo Las Palmeras, nombre que finalmente sería conocida esta localidad. Este fundo agrícola se caracterizaba principalmente por la producción de trigo, porotos,
maíz, maravillas y arroz, siendo de gran importancia para la producción del sector y comunal. Cuando el fundo se denominó Las Mercedes, a la par comenzaría la parcelación del lugar, y hasta el día de hoy, algunas parcelas del sector siguen con la dirección denominada La Merced y no Las Palmeras. Cuando el sector comenzó paulatinamente a poblarse, era característico que los fundos y las casas patronales tuvieran palmeras en sus patios, y a raíz de esto, la localidad se hizo conocida como el sector de Las Palmeras. Aquí encontramos un establecimiento educacional con el nombre de Escuela G507 Las Mercedes, ubicada en el corazón del sector. Utilizada como una escuela de emergencia y anexo de la Escuela de Peor es Nada, para el año 1979 funcionó con tan solo 12 alumnos. Luego, en el año 1982, llegó la señora Blanca Cabret González para comenzar a realizar clases en dicha escuela. Pero como la lista de alumnos era tan acotada, debió ser profesora y directora a la vez. La escuela Las Mercedes contó con 18 alumnos, que estaban divididos en cursos entre primero y sexto básico. Sin embargo, para el terremoto del año 1985, la casa patronal donde funcionaba la escuela terminó en el suelo y las clases debieron suspenderse. Solo 2 años más tarde, se levantaron una serie de salas de emergencia que perdurarían hasta el año 1990, cuando se construirían unas definitivas. La escuela cuenta con más de 100 niños matriculados y una edificación nueva, tras los trabajos realizados por el SLEP, posicionándose como un establecimiento de gran importancia para las familias, tanto de Las Palmeras como los sectores aledaños. La localidad cuenta con un club de fútbol que es representativo del sector. Fue fundado un 16 de noviembre del año 1956 con el nombre de Juventud del Valle, en honor a don Hernán del Valle y su fundo con el mismo nombre, denominación que estuvo alrededor de 20 años y luego en el año 1978 se pasaría a llamar Juventud Palmeiras por decisión de sus socios y nombre con el que conocemos al club hasta la actualidad. Cuenta con un amplio campo deportivo y además con una cancha de baby fútbol que fue inaugurada en el año 2021. En la zona norte del sector de Las Palmeras encontramos a la empresa Johnson Fruit, que se dedica a la producción y comercialización de frutas de exportación, especialmente uva de mesa y cerezas. Fue fundada por el señor Hernán Johnson Yona y sus hijos, y todos sus centros frutícolas y huertos están ubicados en la región del Libertador Bernardo Higgins. Por otro lado, encontramos una empresa de innovación tecnológica para el desarrollo de energías limpias, la cual cuenta con varias hectáreas de paneles solares instalados en sus dependencias. Además, el sector agrícola de Las Palmeras está cubierto por campos de kiwis, plantaciones de lechugas, distintas hortalizas y un campo destinado a la alfalfa. En el lugar encontramos la Villa Las Palmeras, una de las más recientes del sector, donde viven varias familias, la mayoría de ellos nacidos y criados en esta localidad. Su pequeña plazuela se encuentra cercada y han sido mantenidas por los propios vecinos, que hacen de esta villa un tranquilo y de amistoso vivir.
Hoy en día, y si pasamos por el lugar, nos encontramos con 2 palmeras en la mitad de la caletera y de gran tamaño que nos dan la bienvenida al lugar. Esta es la localidad de Las Palmeras, uno de los sectores más pequeños de la comuna, pero que lentamente va creciendo y alzándose como un lugar de tranquilo vivir, invitando al forastero a conocerlo e interiorizarse con su historia y sus bellas postales verdes e innovadoras.